Can Yaman ha hecho algo que ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, habéis leído bien. Parece que el bombazo del año es que Can convenció a su familia y, atención, Demet Özdemir lo perdonó. Pero ¿cómo ha sido esto posible? A ver, vamos a desgranar este salseo porque yo creo que todos nos quedamos flipando. Ustedes saben que la relación entre Can y Demet fue una montaña rusa, ¿verdad? Al principio pura miel, química que explotaba en la pantalla y fuera de ella. Y de repente, zas. Ruptura, drama, y un silencio sepulcral que duró lo que duró. Pero ahora, boom. Reconciliación, o al menos un perdón que suena a reconciliación. Para ser honestos, cuando vi que había habido un acercamiento pensé, uy, aquí hay gato encerrado. Porque las cosas se habían puesto tensas, y cuando digo tensas, digo muy tensas. Había habido declaraciones indirectas y el mundo fan dividido en dos bandos, como siempre pasa con estas cosas. Unos defendiendo a Can, otros a Demet. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, que es un tipo listo, se dio cuenta de que el enfado de su familia, que es bastante tradicional, le estaba saliendo caro. Ustedes saben cómo son algunas familias, ¿no? Si no aprueban a tu pareja, la cosa se complica. Y Can, que tiene un ego que le cabe en Turquía entera, seguramente no quería tener a su gente en su contra por una relación. Menos mal que ha recapacitado. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo convenció a su familia? Pues aquí es donde entra la magia. Yo sospecho que no fue un simple lo siento, mamá. Esto tiene que haber sido una estrategia. Quizás les prometió algo o les hizo ver que Demet era la mujer de su vida, o simplemente los bombardeó hasta que cedieron. Porque Can tiene esa chispa, ¿eh? Sabe cómo conseguir lo que quiere y si no que se lo pregunten a sus fans, que lo adoran a pesar de sus idas y venidas. Pero lo más gordo es que Demet lo perdonara. Eso sí que es fuerte. Piénsenlo, si te han hecho daño o te han decepcionado, no es fácil dar el brazo a torcer. Especialmente si tienes una carrera tan exitosa y te respetas a ti misma. Yo creo que Demet, aunque se haya hecho la dura, todavía guardaba algo por Can. O quizás, y esto es solo una teoría mía, vio que su familia lo había perdonado y eso le dio el empujoncito que necesitaba. Como diciendo, bueno, si ellos lo aceptan por algo será. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que ambos están buscando volver a estar en boca de todos. Y no les voy a mentir, en este mundo del espectáculo todo es posible. Pero yo prefiero pensar que hay algo más. Que Can realmente aprendió la lección y que Demet, a pesar de todo, vio que el amor es más fuerte. O quizás, y esto es lo que me da más salseo, Can le ha puesto sobre la mesa algo que Demet no ha podido rechazar. Porque vamos a ser sinceros, Can Yaman es un conquistador nato. Tiene ese carisma, esa energía, y ahora aparentemente ha sabido utilizarla para reconquistar a su familia, lo más sorprendente, a su ex. Menudo jugón. Yo lo que sí tengo claro es que esto va a dar mucho que hablar. Las redes sociales ya están que arden, ¿verdad? Y a mí me encanta este drama, ¿qué le voy a hacer? Es lo que nos da vidilla. Pero ahora les toca a ustedes. ¿Creéis que este perdón de Demet es de verdad, de corazón? ¿O pensáis que es una estrategia para volver a estar juntos y dar de qué hablar? Contadme, que quiero saber vuestra opinión.